Hola ciudadanos de la Matrix, sean bienvenidos al portal de los audiolibros. Hoy continuamos la novela Conde Zero en esta quinta parte, con los capítulos 15 y 16, donde Marley negocia con Alain por información y Bobby acompaña a Lucas a una reunión con el finlandés. Antes de iniciar te quiero invitar a que visites mi Patreon, donde hay audiolibros exclusivos y membresías gratuitas. Dicho todo esto, enciendan ese cromo y vamos con el audiolibro. Conde Zero, de William Gibson. Capítulo 15. Caja. Marley soñó con Alain, crepúsculo en un campo de flores silvestres. Él le sujetaba delicadamente la cabeza, luego la acariciaba y le rompía el cuello. Permanecía inmóvil, pero sabía lo que él estaba haciendo. La cubrió de besos, le quitó el dinero y las llaves de la habitación. Ahora veía estrellas enormes, fijas sobre los campos iluminados, y aún podía sentir sus manos en el cuello. Despertó a la mañana perfumada de café y vio los cuadrados de luz de sol extendidos sobre los libros de la mesa de Andrea. Escuchó el sonido tranquilizador de la tos matinal de Andrea cuando ésta encendía el primer cigarrillo en la hornilla frontal de la cocina. Se deshizo de los oscuros colores de su sueño y se incorporó en el sofá de Andrea abrigándose las piernas con el edredón rojo. Después de lo de Gnaz, la policía y los periodistas, nunca había vuelto a soñar con él. Y si lo había hecho, pensaba, de alguna manera había censurado esos sueños, los había borrado antes de despertar. Tembló, aunque aquella era una mañana bastante calurosa, y fue al baño. No quería más sueños de Alain. Paco me dijo que Alain estaba armado cuando nos vimos, dijo cuando Andrea le alcanzó una taza de café de metal azul. ¿Alain? ¿Armado? Andrea dividió la omelette y puso la mitad en el plato de Marley. ¡Qué idea tan extravagante! Sería como armar a un pingüino. Ambas rieron. Alain no sería capaz, dijo Andrea. Se volaría el pie en medio de una apasionada declaración sobre el estado del arte y el monto de la factura de la cena. Alain es una mierda, pero eso no es noticia. Si yo estuviera en tu lugar, me preocuparía más por ese Paco. ¿Qué razones tienes para creer que trabaja para Virek? Se llevó un trozo de omelette a la boca y tomó el salero. Lo vi, estaba allí, en la reconstrucción de Virek. Viste algo, y eso no era más que la imagen de un niño que se parecía a ese hombre. Marley observó a Andrea comer su mitad de la omelette, dejando que la suya se enfriara en el plato. ¿Cómo podría explicar lo que había sentido al salir del Louvre? Esa certeza de que ahora algo la rodeaba. La vigilaba con serena precisión, convirtiéndola en el foco de al menos una parte del imperio de Virek. «Es un hombre muy rico», comenzó. ¿Virek? Andrea apoyó el cuchillo y el tenedor en el plato y tomó un sorbo de café. Ya lo creo. Si has de creer a los periodistas, es el hombre más rico y punto. Tan rico como un Zaibatsu. Pero el problema es ese. ¿En realidad es él un individuo en el sentido en el que tú o yo lo somos? No. ¿Te vas a comer eso? Marley empezó a cortar y a llevarse a la boca mecánicamente trozos de la omelette ya fría, mientras Andrea continuaba. Deberías echarle un vistazo al manuscrito con el que hemos trabajado este mes. Masticando, Marley alzó las cejas con gesto interrogativo. Es una historia de los clanes industriales de la órbita alta. Lo hizo un tipo de la Universidad de Niza. Hasta tu Virek figura, ahora que lo pienso. Está citado como ejemplo opuesto, o más bien como una clase de evolución paralela. Este tipo de Niza está interesado en la paradoja de la riqueza individual en una era de corporaciones, en el porqué de su mera existencia. La de la gran riqueza, quiero decir. Ve a los clanes de órbita alta, gente como los Tessier Ashpol, como una variante muy tardía de los temas tradicionales de la aristocracia. Tardía porque el modelo empresarial no deja sitio para la aristocracia. Dejó la taza en su platillo y lo llevó al fregadero. En realidad, ahora que he empezado a describirlo, no es tan interesante. Hay una enorme cantidad de prosa acerca del hombre masificado, con mayúsculas, hombre masificado,
Le encantan las mayúsculas, no es un gran estilista. Abrió los grifos y el agua salió silbando por la unidad de filtrado. ¿Pero qué es lo que dice acerca de Virek? Dice, si mal no lo recuerdo, y no estoy del todo segura de que así sea, que Virek es una rareza aún mayor que los clanes industriales en órbita. Los clanes son transgeneracionales, y en general hay bastante tecnología médica involucrada, criogénesis, manipulación genética, distintas formas de combatir el envejecimiento. La muerte de un determinado miembro de un clan, incluso la de un miembro fundador, en general no tendría por qué llevar al clan, en lo relacionado a los negocios, a una situación de crisis. Siempre hay alguien que ocupe el sitio, alguien a la espera. La diferencia entre un clan y una empresa es que uno no tiene por qué casarse literalmente con ella. Pero firmas contratos de obligación. Andrea encogió los hombros. Eso es como un alquiler, no es lo mismo. En realidad es seguridad laboral. Cuando tu Herr Virek muera, cuando ya no quede lugar para agrandar su tanque de cultivo o lo que sea, sus intereses empresariales quedarán sin punto focal lógico. Nuestro hombre de Nisa dice que, llegados a ese punto, Virek y compañía se fragmentará o mutará para convertirse en cualquier otra empresa, una verdadera multinacional, otro hogar para ese hombre masificado, con M mayúscula. Fregó el plato, lo enjuagó, lo secó y lo puso a escurrir junto al fregadero. Dice que en algún sentido es una lástima, porque son muy pocos los que llegan a ver tan siquiera el extremo. ¿Qué extremo? El extremo de la multitud. Estamos perdidas en el medio, tú y yo. O yo todavía lo estoy, en cualquier caso. Cruzó la cocina y puso las manos sobre los hombros de Marley. Debes cuidarte. Una parte de ti ya es mucho más feliz, pero ahora me doy cuenta de que yo podría haberme encargado de eso, sencillamente organizándote un almuerzo con el cerdo de tu examante. Del resto no estoy segura. Creo que la teoría de nuestro amigo académico queda invalidada por el hecho obvio de que Virek y su especie ya están muy lejos de ser humanos. Entonces besó a Marley en la mejilla y se marchó a su trabajo como editora asistente en el arcaico pero de moda negocio de la edición de libros. Pasó la mañana en casa de Andrea, mirando en el Braun los hologramas de las 7 cajas. Cada pieza era extraordinaria, pero no podía dejar de volver una y otra vez a la caja que Virek le mostrara al principio. Si tuviese el original conmigo, pensó, quitase el vidrio y una a una todas las piezas de adentro, ¿qué quedaría? Cosas inútiles, un espacio enmarcado, quizás un olor a polvo. Se estiró en el sofá con el Braun apoyado en el estómago y miró fijamente el interior de la caja. Dolía. Le parecía que la construcción evocaba algo con toda exactitud, pero era un sentimiento que carecía de nombre. Deslizó las manos sobre la brillante ilusión, recorriendo la superficie del estriado hueso de ave. Estaba segura de que Virek ya habría encomendado a algún ornitólogo la tarea de identificar el pájaro de cuya ala procedía aquel hueso, y sería posible fechar cada objeto con toda precisión, supuso. Cada etiqueta de la holoficha albergaba también un detallado informe sobre el origen conocido de cada una de las piezas, pero algo en ella le habría hecho evitar estos últimos. A veces era mejor acercarse al misterio del arte del mismo modo que se acerca un niño. El niño ve cosas que son demasiado evidentes, demasiado obvias para el ojo entrenado. Dejó el Braun sobre la mesa baja junto al sofá y fue al teléfono con la intención de verificar la hora. Debía encontrarse con Paco a la 1 para hablar de la mecánica del pago de Alain. Alain le había dicho que llamaría al teléfono de Andrea a las 3. Cuando tecleaba el número del servicio horario, una recopilación automática de noticias vía satélite apareció en la pantalla. Un módulo de la JAL se había desintegrado sobre el Océano Índico durante su ingreso a la atmósfera. Investigadores del eje metropolitano Boston-Atlanta habían sido convocados para examinar el lugar donde se produjera una brutal y aparentemente absurda explosión en un anónimo suburbio residencial de Nueva Jersey. Milicianos supervisaban la evacuación del cuadrante sur de Nueva Bonn
tras el descubrimiento por unos obreros de la construcción de 2 cohetes del tiempo de la guerra que no habían detonado y que se suponía estaban equipados con armas bioquímicas. Fuentes oficiales de Arizona rechazaban la acusación cursada por México ante la detonación de un dispositivo atómico o nuclear de pequeña escala cerca de la frontera de Sonora. Entonces el resumen noticioso inició una repetición y el simulacro del módulo reprodujo una vez su fuego de muerte. Marley sacudió la cabeza al tiempo que pulsaba el botón. Era mediodía. El verano había llegado, el cielo caliente y azul sobre París, y ella sonrió al sentir el olor a buen pan y tabaco negro. Ahora, mientras caminaba desde el metro hasta la dirección que Paco le había dado, la sensación de ser observada había disminuido. Faubourg Saint-Honoré. La dirección le había parecido vagamente conocida. Una galería de arte, pensó. Sí, la Roberts. El propietario era un americano que dirigía también 3 galerías en Nueva York. Cara, pero ya no del todo a la moda. Paco esperaba bajo un enorme panel sobre el que había cubiertas por una gruesa e irregular capa de barniz cientos de fotografías cuadradas y pequeñas del tipo que se obtenían con unas máquinas muy antiguas que se encontraban en las estaciones de tren y en las terminales de autobús. Todas parecían corresponder a mujeres jóvenes. De inmediato Marley apuntó el nombre del artista y el título de la obra. Leednos el libro de los nombres de los muertos. Supongo que usted entiende este tipo de cosa, dijo el español, taciturno. Vestía un traje azul, aparentemente muy caro, estilo hombre de negocios parisiense, una camisa blanca de seda y una corbata muy inglesa que tal vez fuese de Charvet. Ahora no tenía en absoluto el aspecto de camarero. Llevaba colgado al hombro un bolso italiano de caucho ribeteado en negro. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Los nombres de los muertos, y movió la cabeza en dirección al panel. Usted vendía este tipo de cosas. ¿Qué es lo que no entiendes? A veces tengo la sensación de que esta cultura, es una farsa completa, un engaño. Toda mi vida he servido a Señor, de una forma u otra, ¿entiende? Y mi trabajo no ha estado exento de satisfacciones, momentos de triunfo, pero nunca desde que me metió en estos asuntos de arte he tenido satisfacción alguna. Él es la riqueza en persona. El mundo está lleno de objetos de gran belleza, y sin embargo, Señor Persigue se encogió de hombros. Entonces sabes lo que te gusta, le sonrió. ¿Por qué escogiste esta galería para nuestro encuentro? El agente de Señor compró una de las cajas aquí. ¿No ha leído los informes que le proporcionamos en Bruselas? No, dijo ella. Podría interferir con mi intuición. Hervirek paga mi intuición. Paco alzó las cejas. Le presentaré a Picard, el gerente. Tal vez él pueda hacer algo por esa intuición suya. La condujo por la sala. Cruzaron un portal. Un canoso y fornido francés con un arrugado traje de pana hablaba por teléfono. En la pantalla del aparato, Marley vio columnas de letras y cifras, las cotizaciones del día en el mercado de Nueva York. Dijo el hombre. Esteves, discúlpeme, es solo un momento. Sonrió como pidiendo disculpas y regresó a su conversación. Marley estudió las cotizaciones. Pollock había vuelto a bajar. Aquel, suponía ella, era el aspecto del arte que más le costaba entender. Picard, si es que así se llamaba, hablaba con un corredor de Nueva York. Estaba concretando la compra de una determinada cantidad de puntos de la obra de un determinado artista. Un punto podía definirse de cualquier cantidad de maneras según el medio involucrado, pero lo que era casi seguro era que Picard no vería nunca las obras que estaba comprando. Si el artista gozaba de la suficiente reputación, los originales estarían a buen recaudo en una caja fuerte donde nadie los llegase a ver nunca. Cabía la posibilidad de que días o años después, Picard usase este mismo teléfono para indicarle al corredor de bolsa que las vendiese.
La galería de Marley había vendido originales. Se ganaba relativamente poco, pero el negocio tenía una cierta atracción visceral. Y, por supuesto, siempre cabía la posibilidad de que uno resultase afortunado. Estaba convencida de que había tenido mucha suerte cuando Alain se las arregló para que el Cornell falsificado surgiese como un maravilloso y accidental descubrimiento. Cornell tenía su sitio en la cartera del corredor y sus puntos se cotizaban muy alto. «Picard», dijo Paco, como si se dirigiese a un sirviente. «Ella es Marley Krushkova. Señor la ha involucrado en el asunto de las cajas anónimas. Tal vez quiera hacerle algunas preguntas». Encantado, dijo Picard, dirigiéndole una cálida sonrisa, pero a ella le pareció detectar una cierta vacilación en sus ojos castaños. Era muy posible que él estuviese tratando de relacionar su nombre con algún escándalo relativamente reciente. «Tengo entendido que fue su galería la que gestionó la transacción, ¿verdad?». Sí, dijo Picard. Habíamos expuesto la obra en nuestras salas de Nueva York y atrajo algunas ofertas. Sin embargo, decidimos ponerla a subasta en París. Se mostraba radiante. Y su jefe ha hecho que nuestra decisión valiese la pena. ¿Cómo está Hervirek esta vez? Hace varias semanas que no lo vemos. Marley dirigió una rápida mirada a Paco, pero su rostro oscuro permaneció totalmente impasible. «Yo diría que señor está muy bien». «Excelente», dijo Picard, tal vez con demasiado entusiasmo. Se volvió hacia Marley. «Un hombre maravilloso, una leyenda, un gran mecenas». A Marley le pareció que Paco suspiraba. «¿Podría decirme, por favor, dónde consiguió la obra su sucursal de Nueva York?». Picard pareció asombrado. Miró a Paco, luego a Marley otra vez. «¿No lo sabe usted? ¿Ellos no se lo han dicho?». «¿Podría decírmelo usted, por favor?». «No», dijo Picard. «Lo siento, pero no puedo. Verá, es que nosotros no lo sabemos». Marley lo miró fijamente. «Le ruego me disculpe, pero me cuesta entender cómo puede ser posible». «Ella no ha leído el informe». «Dígaselo, Picard. A su intuición le conviene oírlo de boca de usted». Picard dirigió a Paco una extraña mirada y luego recuperó la compostura. «Desde luego», dijo. «Será un placer». «¿Crees que sea verdad?», preguntó a Paco cuando salían al Faubourg Saint-Honoré y al sol de verano. La multitud estaba invadida de turistas japoneses. «Yo mismo fui al ensanche», dijo Paco, «y entrevisté a todos los implicados. Roberts no dejó constancia de la compra, aunque de ordinario no era más discreto que sus colegas». «¿Y su muerte fue accidental?». Paco se puso unas gafas Porsche espejadas. «Tan accidental como ese tipo de muerte puede serlo», dijo. «No tenemos forma de saber cuándo ni cómo consiguió esa pieza. Nosotros la ubicamos aquí hace 8 meses, y todos nuestros intentos por seguir su trayectoria terminan en Roberts. Y hace 1 año que Roberts está muerto». Picard pasó por alto decirle que casi pierden la pieza. Roberts la tenía en su casa de campo, junto a otras muchas cosas que sus familiares consideraban poco más que objetos curiosos. Estuvieron a punto de venderlo todo en una subasta pública. A veces creo que habría sido lo mejor. «Esas otras cosas», dijo Marley, «¿qué son?». Paco sonrió. «¿Acaso cree que no las hemos estudiado una por una? Lo hicimos. Eran», y frunció el ceño, «una serie de ejemplos anodinos de arte popular contemporáneo». «¿Se le conocía a Roberts algún interés en ese tipo de cosas?». «No», dijo él, «pero sabemos que casi 1 año antes de su muerte había hecho una solicitud de ingreso como miembro del Instituto de Arte Bruto, aquí en París, y se las arregló para convertirse en patrocinador de la colección Eichmann, de Hamburgo». Marley asintió. «La colección Eichmann estaba restringida a obras de psicóticos». «Estamos razonablemente seguros», prosiguió Paco, tomándola del brazo y llevándola por una calle lateral, «de que no hizo intento alguno de utilizar los recursos de ninguna de las 2 instituciones, a menos que se haya valido de un intermediario, y consideramos que eso es poco probable».
Señor, por supuesto, contrató varias decenas de eruditos para revisar los registros de dichas instituciones y no han encontrado nada. Dime, dijo Marley, ¿por qué Picard dio por hecho que él había visto a Herr Virek recientemente? ¿Cómo es posible? Señor es muy rico. Señor disfruta de cualquier cantidad de medios para manifestarse. Ahora la llevó a un lugar que parecía un vasto cobertizo cromado, refulgente de espejos, botellas y juegos de galería. Los espejos mentían acerca de la profundidad del lugar. Al fondo ella podía ver la acera reflejada, las piernas de los peatones, el destello del sol en la capota de un coche. Paco saludó con la cabeza a un hombre de aspecto letárgico que estaba detrás de la barra y tomándola de la mano la llevó a través del atestado mar de mesas redondas de plástico. «Puede recibir aquí la llamada de Alain», dijo Paco. «Hemos arreglado todo para que sea transmitida desde el apartamento de su amiga». Sacó una silla para ella, una muestra automática de cortesía profesional que hizo que Marley se preguntara si de hecho él no había sido camarero en algún momento, y puso su bolso sobre la mesa. «Pero él podrá ver que no estoy en casa», dijo ella. «Si dejo la imagen en blanco sospechará algo». «No se dará cuenta. Hemos generado una imagen digital de su rostro y del fondo necesario. La conectaremos a la imagen de este teléfono». Sacó una elegante unidad modular del bolso y la colocó frente a ella. Una pantalla de policarbono, delgada como una hoja de papel, se desplegó silenciosamente de la parte superior de la unidad y de inmediato quedó rígida. Una vez ella había visto venir al mundo a una mariposa y había observado la transformación de las alas al secarse. «¿Cómo se hace eso?», preguntó tocando la pantalla. Parecía acero delgado. «Una de las nuevas variantes de la fibra de carbono», dijo Paco. «Uno de los productos más». El teléfono ronroneó discretamente. Él lo ubicó con más cuidado frente a ella. Se puso de pie al otro lado de la mesa y dijo: «Su llamada. Recuerde, está usted en casa». Extendió el brazo y rozó una protuberancia cubierta de titanio. El rostro y los hombros de Alain cubrieron la pequeña pantalla. La imagen tenía el aspecto borroso y mal iluminado de una cabina pública. «Buenas tardes, querida», dijo. «Hola, Alain». «¿Cómo estás, Marley? Doy por hecho que tendrás el dinero del que hablamos, ¿verdad?» Ella vio que él llevaba una chaqueta oscura de la cual no llegaba a distinguir ningún detalle. «A tu compañera de apartamento no le vendría mal una lección de limpieza», dijo mientras parecía estar mirando por encima del hombro de ella. «Tú nunca has limpiado una habitación en tu vida», observó Marley. Alain se encogió de hombros, sonriendo. «Cada uno tiene sus talentos», dijo. «¿Tienes mi dinero, Marley?» Ella miró a Paco, quien asintió. «Sí, desde luego». «Eso es maravilloso, Marley. Maravilloso. Solo queda una pequeña dificultad». Aún sonreía. «¿Cuál es?» «Mis informantes han doblado su precio. En consecuencia, ahora yo tengo que doblar el mío». Paco hizo un gesto afirmativo. También él estaba sonriendo. «Muy bien, tendré que preguntar, claro». Ver a Alain la ponía enferma. Quería colgar la llamada. «Y ellos, por supuesto, estarán de acuerdo». «¿Dónde nos encontraremos entonces?» «Volveré a llamarte. A las 5», dijo él. Su imagen se redujo a un punto verde a su lado y enseguida también este desapareció. «Se ve cansada», dijo Paco mientras desarmaba la pantalla y guardaba el teléfono en su bolso. Es como si envejeciera cuando habla con él. ¿De verdad? Por alguna razón, en ese momento recordó el panel de la Roberts. Todas esas caras. Leernos el libro de los nombres de los muertos. Todas esas Marley, pensó. Todas las jóvenes que había sido a lo largo de la larga época de su juventud. Capítulo 16. Legba. «Oye, mocoso». Rea le dio un golpe poco delicado en las costillas. «Saca tu trasero de la cama». Se levantó forcejeando con el cobertor.
con figuras a medio formar de enemigos desconocidos, con los asesinos de su madre. Estaba en una habitación que no conocía, una habitación que podría haber estado no importa dónde. Muchos espejos de marcos de plástico dorados, papel escarlata en las paredes. Había visto a los Gothics decorar así sus habitaciones cuando podían pagárselo, pero también había visto a sus padres arreglar apartamentos enteros en el mismo estilo. Rhea arrojó un atado de ropa sobre el colchón de espuma y hundió las manos en los bolsillos de una chaqueta de cuero negro. Los cuadros rosas y negros del cobertor estaban arrebujados en torno a su cintura. Miró hacia abajo y vio el fragmentado ciempiés, sumergido en un surco del ancho de un dedo en la rosada piel de la cicatriz. Beauvoir le había dicho que esa cosa aceleraba la cicatrización. Tocó el tejido nuevo y brilloso con un dedo vacilante. Lo encontró blando pero soportable. Miró a Rhea. «Si quieres puedes poner el tuyo aquí», dijo, haciendo un gesto con los dedos. Se miraron a los ojos durante algunos segundos por encima del dedo alzado de Bobby. Luego ella rió. «Muy bien», dijo, «tú ganas, te dejaré tranquilo. Pero recoge esa ropa y póntela. Debe de haber algo que te quede bien. Está por llegar Lucas para llevarte con él, y a Lucas no le gusta que lo hagan esperar». «No, a mí me parece un tipo bastante tranquilo». Empezó a rebuscar entre la pila de ropa, descartando una camisa negra y dorada con un llamativo estampado desteñido por el uso. Una pieza de satín rojo con un ribete de imitación de cuero blanco a lo largo de las mangas. Una especie de leotardo negro con placas de un material translúcido. «¡Hey!», dijo, «¿de dónde sacaste esto? No puedo ponerme una mierda así». «Son de mi hermano», dijo Rhea, «del año pasado, y más vale que te vistas antes de que llegue Lucas». «Eso es mío», exclamó arrebatándole el leotardo como si estuviese a punto de robárselo. Se puso la camisa negra y dorada y cerró torpemente los convexos broches en imitación perla negra. Encontró un par de tejanos negros, pero resultaron ser abolsados, con demasiadas pinzas y sin bolsillos. «¿No tienes más pantalones que estos?» «Jesús», dijo ella, «yo vi la ropa que Pie te quitó a tijeretazos, chico. A nadie se le ocurriría pensar que eres un modelo de pasarela. Solo vístete, no quiero tener problemas con Lucas. Puede que contigo sea muy suave, pero eso solo quiere decir que tú tienes algo que él quiere lo bastante como para tomarse la molestia. Yo no tengo nada así, puedes estar seguro, así que en mi caso Lucas no tiene por qué cuidarse». Bobby se puso de pie, inseguro. Buscó la cremallera de los tejanos negros. «No hay cremallera», dijo mirando a Rhea. «Botones, están ahí en algún lado. Es parte del estilo, ¿sabes?» Bobby encontró los botones. Era un asunto complicado y se preguntó qué pasaría si de pronto le entraran ganas de mear. Vio las sandalias de nylon negro junto a la cama y se las puso. «¿Y Jackie?», preguntó mientras caminaba despacio hacia uno de esos espejos de marcos dorados donde podía ver su reflejo. «Lucas se toma molestias con ella». Bobby miró el reflejo de Rhea en el espejo y vio que torcía el gesto unos instantes. «¿A qué te refieres?» «Beauvoir. Él me dijo que ella era un caballo». «Cierra la boca», dijo ella, con voz baja y urgente. «Si Beauvoir quiere mencionarte una cosa así, es su problema. En cualquier caso, es algo de lo que no se habla, ¿entiendes? Hay cosas horribles, cosas que te harían desear estar de nuevo ahí afuera y que te volviesen a acuchillar el culo». Él miró los ojos de Rhea reflejados en el espejo, ojos oscuros ensombrecidos por el ala de su sombrero de fieltro. Parecían tener un poco más de blanco que antes. «Bueno», respondió Bobby después de hacer una pausa. Luego añadió, «Gracias». Jugueteó con el cuello de la camisa, se lo subió por atrás y lo bajó, probando diferentes opciones. «¿Sabes?», dijo Rhea al tiempo que ladeaba un poco la cabeza. «Vestido no te ves tan mal, excepto que tus ojos son como dos agujeros hechos al mear en la nieve». «Lucas», dijo Bobby cuando estaban en el ascensor, «¿sabes quién liquidó a mi madre?»
No era una pregunta que tuviera la intención de hacer, pero de alguna forma había brotado, como una burbuja de gas en una ciénaga. Lucas lo miró con una expresión benigna en el rostro largo, liso y negro. Llevaba un traje oscuro, de corte impecable, que parecía recién planchado. Empuñaba un sólido bastón de madera lustrada, con vetas negras y rojas, rematado en una bola de bronce pulido. Estrías de bronce del largo de un dedo corrían desde la bola, engastadas en el mango del bastón. No lo sabemos. Sus labios formaban una línea derecha y muy seria. Eso es algo que nos gustaría mucho saber. Bobby se estremeció. El ascensor lo hacía sentir incómodo. Era del tamaño de un autobús pequeño, y aunque no estaba lleno de gente, él era el único blanco. Bajo la luz fluorescente, notó, mientras sus ojos recorrían el interior del aparato, los negros no parecían medio muertos, como los blancos. 3 veces, en el transcurso de su trayecto, el ascensor se detuvo en algún piso y permaneció allí cerca de 15 minutos. La primera vez Bobby dirigió a Lucas un gesto interrogativo. «Algo en el hueco», había dicho Lucas. «¿Qué? ¿Otro ascensor?» Los ascensores estaban ubicados en el corazón de la arqueología. Los huecos cubiertos de cañerías de suministro de agua, líneas de desagüe, enormes redes de cables eléctricos y tuberías aisladas, que Bobby supuso formarían parte del sistema geotérmico que describiera Beauvoir. Se podía ver todo cada vez que las puertas se abrían. Todo quedaba expuesto, como si la gente que había construido aquello hubiese querido poder ver exactamente cómo funcionaba todo y el lugar en que iba cada cosa. Y todo, cada una de las superficies visibles, estaba cubierto por una maraña de grafitis, tan densa y superpuesta que era casi imposible distinguir palabras o símbolos. «Nunca habías estado aquí arriba, ¿verdad, Bobby?», preguntó Lucas cuando las puertas volvían a cerrarse otra vez antes de continuar con el descenso. Bobby negó con la cabeza. «Qué mal. Es comprensible, claro, pero también una pena. 2 al día me ha dicho que no tienes demasiadas ganas de permanecer en Barrytown. ¿Eso es cierto?» «Así es», asintió Bobby. «Supongo que eso también es comprensible. Tengo la impresión de que eres un joven con bastante imaginación e iniciativa. ¿Estarías de acuerdo?» Lucas hizo girar la brillante cabeza de bronce del bastón sobre la rosada palma de su mano y mantuvo la mirada fija en Bobby. «Supongo que sí. No soporto este lugar. Últimamente es como si me estuviese dando cuenta de que, bueno, nunca pasa nada. Sabes, quiero decir, sí pasan unas cosas, pero siempre es lo mismo. Una y otra maldita vez, como si fuera una repetición. Todos los veranos son iguales al anterior». Su voz se fue perdiendo. No estaba seguro de lo que Lucas pensaría de él. «Sí», dijo Lucas. «Conozco esa sensación. Puede que en Barrytown sea incluso peor que en otros lugares, pero pasa lo mismo con Tokio o Nueva York». «Es imposible», pensó Bobby, pero asintió de todos modos. No había olvidado la advertencia de Ria. Lucas parecía igual de inofensivo que Beauvoir, pero su solo tamaño bastaba para prevenir a cualquiera. Y Bobby trabajaba en una nueva teoría de comportamiento. Aún no la había desarrollado por completo, pero estaba relacionada con la idea de que la gente que era peligrosa de verdad no tenía por qué darlo a entender, y la capacidad para ocultar una amenaza los volvía más peligrosos aún. Esa idea se oponía frontalmente a la regla vigente en el gran campo de juego, donde los chicos que en realidad no tenían poder alguno se esforzaban por anunciar al mundo su ferocidad y el cromo que los cubría. Lo que tal vez les hacía algún bien, por lo menos en términos de lo que pasara en el barrio. Pero era muy claro que Lucas no tenía nada que ver con ningún barrio. «Veo que dudas de ello», dijo Lucas. «Bueno, con toda seguridad te darás cuenta en su momento, pero aún falta un poco. En la forma en que tu vida está desarrollándose ahora, las cosas deberían seguir resultándote nuevas y emocionantes por algún tiempo». Las puertas del ascensor se abrieron temblando, y Lucas empezó a moverse y a indicarle a Bobby que saliera como si fuese poco más que un niño. Salieron a un vestíbulo embaldosado que parecía extenderse hasta el infinito.
pasando junto a kioscos y puestos cubiertos por telas, y gente acuclillada junto a mantas sobre las que había diversos objetos expuestos. No podemos perder tiempo, advirtió Lucas, dando a Bobby un empujoncito muy suave con una de sus grandes manos, cuando éste se detuvo frente a una desordenada pila de software. Está usted camino del ensanche, señor mío, y viajará usted de una manera que corresponde a un conde. ¿Cómo? En una limusina. El automóvil de Lucas era una increíble extensión de carrocería negra con destellos dorados y bronce reluciente, salpicado con una colección de barrocos accesorios, cuyo propósito Bobby solo pudo imaginar. Uno de ellos era una antena de plato, concluyó, pero se parecía más a una de esas ruedas calendáricas de los aztecas. Una vez adentro, Lucas dejó que la amplia puerta se cerrara tras de él con un ruido suave y compacto. Los vidrios eran tan oscuros que afuera parecía de noche, una noche bulliciosa en la que la muchedumbre de los proyectos se ocupaba de sus asuntos de mediodía. El interior del vehículo constaba de un solo compartimiento grande cubierto de alfombras radiantes y sillones de cuero pálido, aunque no parecía haber ningún lugar para sentarse. Tampoco había volante. El tablero era una acolchada superficie de cuero a la que no interrumpía control alguno. Bobby miró a Lucas, que se aflojaba el nudo de su corbata negra. ¿Cómo se conduce? Siéntate en algún sitio. Esto se conduce así. Ahmed, llévanos a Nueva York, al centro oeste. El coche se deslizó suavemente alejándose del bordillo, al tiempo que Bobby se arrodillaba de golpe sobre una blanda pila de alfombras. La comida estará servida en 30 minutos, señor, a menos que desee comer algo antes, dijo una voz. Era cálida, melodiosa, y no parecía provenir de ningún sitio en particular. Lucas soltó una carcajada. Sí que lo sabían hacer bien en Damasco. ¿Dónde? En Damasco, dijo Lucas mientras se desabotonaba el abrigo y se acomodaba en un nicho de pálidos cojines. Este es un Rolls, de los antiguos. Los árabes construyeron buenos coches mientras les duró el dinero. Lucas, dijo Bobby, con la boca llena de pollo frito frío, ¿por qué estamos tardando hora y media en llegar a Nueva York? No vamos precisamente arrastrándonos. Porque, dijo Lucas, haciendo una pausa para otro sorbo de vino blanco. Ese es el tiempo que estamos empleando en llegar. Ahmed viene con todas las opciones de fábrica, incluyendo un sistema de contravigilancia de primera clase. En carretera, rodando, Ahmed proporciona un considerable grado de privacidad, mayor que el que yo estaría dispuesto a pagar en Nueva York. Ahmed, ¿tienes la impresión de que alguien está tratando de meterse con nosotros, escuchar o algo? No, señor, dijo la voz. Hace 8 minutos nuestro panel de identificación fue examinado con infrarrojos por un helicóptero de la unidad de tácticas. El número del helicóptero era MH-3-848, pilotado por el cabo Roberto. Ya, está bien, dijo Lucas. No te preocupes. ¿Lo ves? Ahmed obtuvo más de los tácticos de lo que ellos obtuvieron de nosotros. Se secó las manos con una gruesa servilleta de tela y extrajo un mondadientes de oro del bolsillo de su chaqueta. Lucas, dijo Bobby, mientras Lucas se hurgaba delicadamente los intersticios de sus dientes grandes y cuadrados. ¿Qué pasaría si, supongamos, yo te pidiera que me llevases al Times Square y me dejaras salir? Ah, dijo Lucas bajando el mondadientes. La hectárea más sonada de la ciudad. ¿Cuál es el problema, Bobby? ¿Drogas? Bueno, no, pero me preguntaba. ¿Te preguntabas? ¿Quieres ir a Times Square? No, fue el primer sitio que me vino a la cabeza. Lo que quiero decir es, supongo, ¿me dejarías salir? No, dijo Lucas, sin rodeos. Pero no debes considerarte un prisionero, sino más bien un huésped muy valioso. Bobby esbozó una lánguida sonrisa. Ah, ya, a lo que le dicen custodia de protección, supongo. Correcto, dijo Lucas, volviendo a sacar el mondadientes a escena. Y ya que estamos aquí, protegidos por el buen Ahmed, es hora de que hablemos. El hermano Bubuayá te ha dicho algo acerca de nosotros, creo.
¿Qué opinas tú, Bobby, de lo que te ha dicho? Bueno, respondió Bobby, es muy interesante, pero no estoy seguro de entenderlo. ¿Qué es lo que no entiendes? Pues no sé. Eso del vudú. Lucas alzó las cejas. Eso es asunto tuyo. Lo que quieras comprar, es decir, creer, ¿de acuerdo? Pero Bubua empieza hablando de negocios en una jerga técnica que nunca antes he oído. Y enseguida está hablando de mambos, y fantasmas, y serpientes, y... ¿Y qué? Y caballos, dijo Bobby con un nudo en la garganta. Bobby, ¿sabes lo que es una metáfora? ¿Un componente, como un condensador? No, olvídalo de la metáfora. Cuando Bubua o yo te hablamos de los loas y sus caballos, que es como denominamos a aquellos a los que los loas deciden montar, deberías tener en cuenta que estamos hablando dos idiomas al mismo tiempo. Uno es el que tú conoces, la jerga tecnológica callejera, como la acabas de llamar. Puede que usemos palabras diferentes, pero de lo que hablamos es de tecnología. Es posible que llamemos Ogouferai a algo que tú llamas rompehielos, ¿entiendes? Pero al mismo tiempo con las mismas palabras estamos hablando de otras cosas, y eso sí que no lo entiendes. No necesitas entenderlo. Guardó el mondadientes. Bobby respiró hondo. Bubua dijo que Jackie es el caballo de una víbora que se llama Dambala. ¿Me lo podrías traducir en jerga técnica? Por supuesto. Imagina que Jackie es una consola, Bobby, una consola de ciberespacio, una consola muy atractiva de bonitas piernas. Lucas sonrió y Bobby se sonrojó. Imagina que Dambala, a quien algunos llaman la víbora, es un programa, digamos un rompehielos. Dambala es conectada a la consola Jackie y Jackie corta el hielo. Eso es todo. Bueno, dijo Bobby, entendiendo. Entonces, ¿qué es la matriz? Si Jackie es una consola y Dambala es un programa, ¿qué es el ciberespacio? El mundo. Será mejor que a partir de aquí continuemos a pie, dijo Lucas. El Rolls se detuvo silenciosamente. Lucas se puso de pie abotonándose la chaqueta. Ahmed llama demasiado la atención. Tomó su bastón y la puerta se abrió con un sonido seco. Bobby salió detrás de él, al inconfundible y característico olor del ensanche, una rica amalgama de rancias exhalaciones de tren subterráneo, antiguo hollín y fragancia carcinógena de plástico nuevo. Todo aquello aderezado con una pizca de carbono de combustibles fósiles ilícitos. En lo alto, en la brillantez reflejada de luces de arco, una de las inconclusas cúpulas de Fuller ocultaba 2/3 del crepuscular cielo color salmón con su cerrado borde como un panal gris y roto. La irregular trama de cúpulas del ensanche tendía a generar microclimas inintencionados. Había áreas de algunas manzanas urbanas donde una fina y constante llovizna de condensación caía de las formas geodésicas manchadas de hollín, y secciones en lo alto de las cúpulas que eran famosas por sus despliegues de descarga estática, un modo de iluminación bastante urbano. Soplaba un fuerte viento mientras Bobby seguía a Lucas por la calle, ráfagas cálidas y sucias, que probablemente tuviera algo que ver con los cambios de presión en el sistema de trenes subterráneos, que abarcaba el ensanche en su totalidad. Recuerda lo que te he dicho, dijo Lucas, con los ojos entrecerrados por el polvo. Este hombre es mucho más de lo que parece ser. Aun si no fuera nada más de lo que parece, le deberías un grado de respeto. Si quieres llegar a ser vaquero, deberías saber que estás a punto de conocer a toda una leyenda del oficio. Sí, de acuerdo. Bobby dio un salto para esquivar una tira gris de papel de impresión que intentaba enganchársele en el tobillo. Fue a él a quien Bubua y tú le compraron el... No. Recuerda lo que te he dicho. Hablar de ciertos asuntos en la calle es lo mismo que publicarlos en un tablón de anuncios. Bobby hizo una mueca, luego asintió con la cabeza. ¡Mierda! No paraba de meter la pata. Aquí estaba, con un operador de los grandes, metido hasta el cuello en un increíble asunto, y no dejaba de actuar como un Wilson. Operador, esa era la etiqueta para Lucas, y también para Bubua.
y eso del vudú era solo una especie de juego que seguían con la gente, concluyó. En el Rolls, Lucas había seguido con ese extraño cuento de Legba, que decía que era el Loa de la comunicación, el maestro de las carreteras y de los caminos. Todo para indicarle que el hombre con quien se iban a reunir era uno de los favoritos de Legba. Cuando Bobby preguntó si el hombre era otro Houngan, Lucas dijo que no. Dijo que el hombre había caminado toda su vida junto a Legba, tan cerca que nunca se había percatado de la presencia de Loa, como si este fuese una parte de él, su sombra. Y este era el hombre, había dicho Lucas, que les había vendido el software que 2 al día alquilara a Bobby. Lucas dobló una esquina y se detuvo, con Bobby a sus espaldas. Estaban frente a la ennegrecida fachada de una casa, cuyas ventanas habían sido selladas hacía décadas con láminas de acero acanalado. Parte de la planta baja había sido en alguna época una especie de tienda, los rajados escaparates opacos por la suciedad. La puerta, entre las ventanas ciegas, había sido reforzada con el mismo acero que sellaba las ventanas de las plantas superiores, y Bobby creyó poder distinguir algún tipo de cartel tras la ventana a su izquierda. Letras de neón desechadas, inclinadas diagonalmente en la oscuridad. Lucas permaneció de pie, ahí frente a la puerta, sin expresión en el rostro, con la punta de su bastón apoyada estudiadamente en la acera, las grandes manos una sobre la otra en la bola de bronce. Lo primero que se aprende, dijo, como quien recita un proverbio, es que siempre hay que esperar. Bobby creyó escuchar algo que rascaba detrás de la puerta, y luego oyó un ruido como de cadenas. «Increíble», dijo Lucas, «casi como si nos estuviese esperando». La puerta se abrió unos 10 centímetros en unas bisagras engrasadas, y se detuvo como si algo la estuviese frenando. Un ojo los contemplaba al otro lado, sin parpadear, suspendido en esa grieta de polvo y oscuridad. Al principio Bobby creyó que se trataba del ojo de un animal enorme, con el iris de un extraño tono marrón amarillento, la córnea salpicada del ojo y el párpado inferior abriéndose aún más rojo. «El hombre vudú», dijo el rostro invisible al que pertenecía el ojo, «y un montoncito de mierda. ¡Cristo!». Se oyó un ruido espantoso y borboteante, como si una añosa flema estuviese siendo traída desde profundidades insondables. A continuación el hombre escupió. «¡Muévete, Lucas!». Se produjo otro ruido chirriante y la puerta se abrió en la oscuridad. «Soy un hombre ocupado». Esto último lo dijo ya a 1 metro de distancia, mientras se alejaba, como si el dueño del ojo estuviese escapando de la luz que se introducía por la puerta abierta. Lucas entró y Bobby detrás de él, mientras sentía cómo la puerta se cerraba a sus espaldas. La repentina oscuridad hizo que se le erizaran los pelos de los antebrazos. Vasta, densa y de algún modo inteligente, la oscuridad parecía tener vida. Entonces llameó una cerilla, y algo parecido a una lámpara de acetileno silbó hasta que se encendió el gas. Bobby no pudo más que entrever el rostro más allá de la lámpara, donde el ojo inyectado en sangre esperaba con su compañero, en lo que Bobby hubiese preferido creer que era alguna especie de máscara. «No creo que nos estuvieras esperando, ¿verdad, finlandés?», preguntó Lucas. «Si quieres saberlo», dijo la cara, revelando dientes planos, grandes y amarillentos. «Iba a buscar algo de comer». A Bobby le parecía que el hombre debía ser capaz de sobrevivir comiendo únicamente alfombras podridas, o excavando pacientemente entre la pulpa de madera marrón de los libros hinchados por la humedad apilados hasta los hombros a ambos lados del túnel donde estaban. «¿Quién es este cabroncito, Lucas?». «Verás, finlandés, Bubua y yo estamos experimentando dificultades con algo que de buena fe adquirimos a través de ti». Lucas alzó el bastón y empujó delicadamente una amenazadora cornisa de polvorientos libros de bolsillo. «¿De veras?». El finlandés torció los labios con burlona consternación. «No toques esas primeras ediciones, Lucas. Si las tierras las pagas». Lucas retiró el bastón. La luz de la lámpara se reflejó en el pomo de bronce pulido. «Así que,
dijo el finlandés. Tienes problemas. Es curioso, Lucas. Es algo jodidamente curioso. Tenía las mejillas grisáceas, surcadas por 3 arrugas diagonales. También yo tengo problemas. 3. No los tenía esta mañana. Supongo que así es la vida. Dejó la lámpara sobre un arruinado archivador de acero y sacó un torcido cigarrillo sin filtro de un bolsillo lateral de lo que otrora podía haber sido una chaqueta de paño. Mis 3 problemas están arriba. Tal vez quieras darles un vistazo. Encendió una cerilla de madera contra la base de la linterna y prendió la punta del cigarrillo. El olor intenso a tabaco negro cubano se arremolinó en el ambiente. Tú sabes, dijo el finlandés, pasando por encima del primero de los cadáveres, que ya llevo mucho tiempo en este local. Todo el mundo me conoce. Saben que estoy aquí. El que compra al finlandés sabe a quién está comprando, y yo respondo por mi producto. Siempre. Bobby contemplaba el rostro boca arriba del hombre muerto. Miraba sus ojos ya opacos. Había algo extraño en la forma del torso, extraño por el modo en que yacía con su ropa negra, rostro japonés, sin expresión, ojos muertos. Y en todo este tiempo, ¿sabes cuántos han sido lo bastante tontos como para intentar meterse aquí y matarme? Ni uno. Ni uno hasta esta mañana. Y ya llevo 3. Bueno, y dirigió a Bobby una mirada hostil. Eso sin contar al extraño montoncito de mierda, supongo. Pero se encogió de hombros. Se ve un poco desproporcionado, dijo Bobby, que no había dejado de mirar al primer cadáver. Es porque tiene comida de perro dentro, respondió el finlandés con malicia, toda revuelta. El finlandés colecciona armas exóticas, dijo Lucas, mientras tocaba con la punta del bastón la muñeca de un segundo cuerpo. ¿Revisaste si tienen implantes finlandés? Sí, un fastidio. He tenido que bajarlos por las escaleras a la trastienda. Nada, solo lo que cabría esperar. Son solo un equipo de matones. Chasqueó la lengua. ¿Por qué iba a querer alguien acabar conmigo? Quizá les vendiste un producto muy caro que estaba inservible, aventuró Lucas. Espero que no insinúes que los has enviado tú, Lucas, dijo el finlandés con voz cautelosa. A menos que quieras verme hacer el truco de la comida para perro. ¿Acaso he dicho que nos hayas vendido algo que no funciona? Experimentando dificultades, dijiste, y no recuerdo que me hayan comprado nada desde hace algún tiempo. Lo siento, finlandés, pero no los enviamos nosotros, ya lo sabes. Sí, supongo que lo sabía. Entonces, ¿a qué mierda has venido, Lucas? Ya sabes que eso que compraste no estaba cubierto por las garantías de costumbre. Sabes, dijo el finlandés después de haber escuchado el relato de la abortada ascensión de Bobby al ciberespacio. Allí pasan cosas jodidas. Sacudió con lentitud su cabeza estrecha y extremadamente alargada. No solía ser así. Miró a Lucas. Ustedes lo saben, ¿verdad? Estaban sentados alrededor de una mesa cuadrada y blanca en una habitación de la planta baja, detrás del antiguo local de la tienda, que estaba atiborrada de basura. El suelo era de gastadas baldosas de hospital con un diseño antideslizante en relieve, y las paredes eran amplias superficies de plástico blanco que ocultaban densas capas de circuitos antiespionaje. Comparado con el local de la tienda, la habitación blanca parecía quirúrgicamente limpia. Varios trípodes de metal, erizados de sensores y equipos de chequeo, estaban dispuestos en torno a la mesa como si fueran estructuras abstractas. «¿Sí sabemos qué?», preguntó Bobby. Cada vez que repetía su historia se sentía menos Wilson. Importante, lo hacía sentirse importante. «Tú no, mierdín», dijo el finlandés con voz fatigada. «Él, el gran hombre del vudú. Él sabe que no es lo mismo. No lo ha sido desde hace mucho tiempo. Llevo toda mi vida en el negocio, desde antes de la guerra, antes de que existiera ninguna matriz.
En cualquier caso, antes de que la gente supiera que había una. Ahora miraba a Bobby. Tengo un par de zapatos que tienen más años que tú. Entonces, ¿qué mierda debo suponer que tú sabes? Hay vaqueros desde que hay computadoras. Construyeron las primeras computadoras para romper el hielo alemán, ¿correcto? Decodificadores. Así que había hielo antes de que hubiese computadoras. Encendió su 15º cigarrillo de la noche y el humo comenzó a llenar la habitación blanca. Lucas lo sabe. Claro que sí. Han pasado cosas muy interesantes en el circuito de vaqueros de consola durante los últimos 7 u 8 años. Nuevos vaqueros con los que se encargan de obtener resultados. ¿No es así, Lucas? Sí, claro que sí. Pero aún necesitan el hardware y el software, y todavía necesitan ser más rápidos que culebras sobre el hielo. Todos ellos, todos los que de verdad saben cortarlo, tienen aliados, ¿no es así, Lucas? Lucas sacó del bolsillo el mondadientes de oro y atacó una muela posterior, con expresión seria. Tronos y dominios, dijo el finlandés crípticamente. Sí, allá hay cosas, fantasmas, voces, ¿por qué no? En el mar había sirenas, toda esa historia. Y nosotros teníamos un mar de silicio, ¿entiendes? Claro, no era más que una alucinación hecha a la medida, que todos estuvimos de acuerdo en tener, el ciberespacio. Pero cualquiera que se conecte ahora tiene que saber que es un universo entero, y cada año hay más cosas ahí dentro. Es como si... Para nosotros, lo interrumpió Lucas, el mundo siempre ha funcionado así. En efecto, dijo el finlandés. Por eso ustedes pudieron conectar directamente. Decirle a la gente que las cosas con las que hacían pactos eran vuestros propios dioses de la selva. Jinetes divinos. Seguro. Tal vez ustedes lo crean, pero yo soy lo bastante viejo como para recordar los tiempos en que no era así. Hace 10 años, si entrabas en el Gentleman Loser y tratabas de decirle a cualquiera de los grandes que habías hablado con un fantasma en la matriz, habrían pensado que estabas bien loco. Un Wilson, interrumpió Bobby, que se sentía desplazado y ya no tan importante. El finlandés lo miró con gesto inexpresivo. ¿Un qué? Un Wilson, uno que siempre la caga. Es jerga de los salchicheros, creo. La había cagado otra vez. El finlandés le dirigió una mirada muy extraña. Vaya, así que ese es el término que utilizan, ¿eh? Cristo. Yo conozco al tipo ese. ¿A quién? Bodin Wilson, contestó. El primer tipo que yo haya conocido que terminó siendo una expresión. ¿Y era estúpido?, preguntó Bobby, que se arrepintió nada más decirlo. ¿Estúpido? Mierda, no. Era listo como el demonio. El finlandés apagó su cigarrillo en un rajado cenicero de cerámica que decía Campari. Solo se quedó completamente jodido, nada más que eso. Una vez trabajó con el Dixie Flatline. Los ojos amarillos e inyectados en sangre se hicieron lejanos. Finlandés, dijo Lucas, ¿dónde conseguiste el rompehielos que nos vendiste? El finlandés los observó con frialdad. 40 años en el negocio, Lucas. ¿Sabes cuántas veces me han hecho esa pregunta? ¿Sabes cuántas veces habría muerto si le hubiera contestado? Lucas asintió con la cabeza. Te entiendo, pero me gustaría decir algo. Apuntó al finlandés con el mondadientes, como si se tratase de una daga de juguete. La verdadera razón por la que estás dispuesto a quedarte sentado aquí a perder el tiempo es porque crees que esos 3 fiambres de la planta alta tienen algo que ver con el rompehielos que nos vendiste. Y te pusiste en guardia y prestaste especial atención cuando Bobby te contó que el edificio de apartamentos de su madre había sido volado, ¿verdad? El finlandés mostró los dientes. Tal vez. Alguien te tiene en su lista, finlandés. Esos 3 ninjas muertos de arriba le costaron mucho dinero a alguien. Al ver que no regresan, alguien se sentirá más determinado aún, finlandés. Los enrojecidos ojos amarillos parpadearon.
Todos ellos estaban equipados, dijo, listos para un golpe. Pero uno de ellos tenía algunas otras cosas para hacer preguntas. Sus dedos manchados de nicotina, del color de alas de cucaracha, se alzaron para dar un lento masaje a su labio superior. Me lo dio Wigan Ludgate, dijo. El Wig. Nunca oí hablar de él, dijo Lucas. Un loco de remate, dijo el finlandés. Antes era vaquero. Lo que pasó, según el relato del finlandés, que para Bobby fue infinitamente fascinante, mejor aún que escuchar a Boboá y a Lucas, fue que Wigan Ludgate había pasado 5 años como jockey de primera, una trayectoria respetable para un vaquero de ciberespacio. Después de 5 años, suele pasar que un vaquero o bien se haga rico o se encuentre con el cerebro plano, o si no financiando una cuadrilla de vaqueros más jóvenes, dedicado exclusivamente al aspecto gerencial. El Wig, en su primera etapa de juventud y gloria, había arremetido una y otra vez contra los sectores poco ocupados de la matriz, que representaban las áreas geográficas conocidas anteriormente como el tercer mundo. El silicón no se gasta, los microchips son de verdad inmortales. El Wig tomó nota del hecho. Sin embargo, como cualquier otro chico de su edad, sabía que el silicón se hacía obsoleto, lo cual era peor que gastarse. Este hecho fue una constante triste y aceptada por el Wig, como la muerte o los impuestos. Y de hecho solía preocuparse más de que su equipo quedase rezagado que por la muerte. Tenía 22 años, o los impuestos. No registraba sus ingresos, aunque le pagaba a una lavandería de dinero de Singapur un porcentaje anual que era globalmente equivalente al impuesto sobre la renta que habría tenido que pagar de haber declarado sus ingresos brutos. El Wig había concluido que todo aquel silicón obsoleto tenía que ir a parar a algún lado. El lugar al que llegaba, se enteró, era cualquier cantidad de lugares muy pobres que hacían lo que podían con bases industriales incipientes. Naciones tan atrasadas que el concepto de nación seguía tomándose en serio. El Wig tecleó su entrada a través de un par de olvidados rincones de África y se sintió como un tiburón cruzando una piscina repleta de caviar. No era que ninguna de aquellas huevas deliciosas y diminutas valiera demasiado, sino que podías abrir la boca y engullir. Y era fácil, y llenaba, y todo iba sumando. El Wig se trabajó a los africanos durante una semana, provocando incidentalmente el colapso de por lo menos 3 gobiernos y un inconmensurable sufrimiento humano. Al final de esa semana, atiborrado de las mieles de varios millones de cuentas bancarias con saldos irrisorios, se retiró. Y mientras él se marchaba llegaron las langostas, otros a los que también se les había ocurrido la idea de trabajar en África. El Wig se instaló en Cannes durante 2 años, consumiendo solo lo más caro en drogas exclusivas y echando periódicos vistazos al minúsculo televisor Hosaka para estudiar los cuerpos hinchados de los africanos muertos, con una extraña y a la vez inocente intensidad. Llegó un momento en el que nadie fue capaz de averiguar cuándo, ni cómo, ni por qué el Wig se había vuelto loco. En concreto, dijo el finlandés, el Wig se había convencido de que Dios vivía en el ciberespacio, o tal vez que el ciberespacio era Dios o una nueva manifestación del mismo. Las incursiones del Wig en la teología tendían a estar signadas por importantes cambios de paradigma, auténticos saltos de fe. El finlandés tenía alguna idea del asunto que por entonces el Wig tenía entre manos. Poco después de su conversión a su nueva y singular fe, Wigan Ludgate regresaba al ensanche y se embarcaba en una épica y de algún modo aleatoria travesía de descubrimiento cibernético. Como había sido jockey de consola, sabía dónde ir a buscar lo mejor de lo que el finlandés llamaba el hard y el soft. El finlandés proporcionó al Wig toda una suerte de provisiones de uno y otro, pues el Wig seguía siendo un hombre rico. El Wig explicó al finlandés que su técnica de exploración mística implicaba proyectar su conciencia hacia sectores de la matriz vacíos y carentes de estructura, y esperar. El finlandés aseguró que al menos nunca afirmó haber visto a Dios, aunque sí que le dijo en varias ocasiones que había sentido su presencia por la superficie de la red. Al final,
El Wig se acabó el dinero. Su aventura espiritual lo había dejado sin los pocos contactos de negocios que le quedaban de la época anterior a su paso por África, y desapareció sin dejar rastro. Pero un día reapareció, comentó el finlandés, y estaba loco como una cabra. Ya antes era un cabrón muy pálido, pero ahora llevaba encima un montón de objetos africanos, cuentas, huesos y cosas de esas. Bobby dejó de atender la historia del finlandés el tiempo suficiente para preguntarse cómo alguien con el aspecto del finlandés podía decir que otra persona era un tipo menudo y pálido. Después miró a Lucas, cuyo rostro estaba absolutamente serio. Entonces se le ocurrió a Bobby que Lucas podía sentirse ofendido por el asunto de África, tal vez. El finlandés no había dejado de contar su historia. Tenía una cantidad de cosas que querría vender: consolas, elementos periféricos, software. Todo tenía ya un par de años, pero era equipo de primera, así que le hice una oferta por todo. Me fijé en que tenía un puerto implantado y se había enchufado un Microsoft detrás de la oreja. ¿Qué hay en el soft?, pregunté. Está vacío, me respondió. Estaba sentado justo donde estás tú, muchacho. Y va y me dice, está vacío y es la palabra de Dios, y yo viviré para siempre en su ruido blanco, o algo por el estilo. Mierda, en ese momento llegué a la conclusión de que el Wig estaba loco, y el tipo se puso a contar por quinta vez el dinero que le había dado por sus cosas. Wig, sé que el tiempo es zorro, pero ¿sabes a qué te vas a dedicar ahora?, le pregunté. Tenía curiosidad. Conocía a ese tipo desde hacía muchos años por negocios. Finlandés, tengo que salir del pozo de gravedad. Dios está ahí arriba. Bueno, él dice que está en todas partes, pero aquí abajo hay mucha estática y no me deja ver bien su rostro, me respondió. Está bien, le dije, tienes razón. Lo acompañé a la puerta y eso fue todo. Nunca más lo volví a ver. Bobby parpadeó, esperó, se movió un poco, inquieto, sobre el duro asiento plegable. Cerca de un año después aparece un tipo, un trabajador de órbita alta que había bajado por el pozo durante su descanso, con un poco de buen software para vender. Nada maravilloso, pero interesante. Dice que lo envía el Wig. Bueno, pienso yo, tal vez el Wig sea un loco y ya hace tiempo que está fuera del negocio, pero todavía sabe reconocer lo bueno, así que lo compré. Eso fue hace unos 10 años, ¿de acuerdo? Y cada año más o menos, aparecía un tipo con algo. El Wig me dijo que debía ofrecerle esto, y por lo general yo lo compraba. Nunca era nada muy especial, pero estaba bien, y nunca venía el mismo tipo. ¿Qué eran, finlandés? ¿Solo programas?, preguntó Lucas. A grandes rasgos, sí, salvo aquellas extrañas esculturas. Me había olvidado de eso. Daba por hecho que era el Wig quien las hacía. La primera vez que un tipo entró con una de esas, compré el software que traía y luego dije, ¿cómo mierda llamas a eso? El Wig dijo que tal vez podrían interesarle, dijo el tipo. Dile que está loco, le respondí. El tipo se echó a reír. Bueno, quédeselo, dice. No me voy a llevar esa condenada cosa otra vez hasta allá arriba. Quiero decir, era como del tamaño de una consola, la cosa esa, pero no era más que un puñado de basura y porquería metido dentro de una caja. Así que la dejé detrás de una caja de Coca-Cola llena de chatarra y me olvidé de ella. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Hasta que el viejo Smith, un compañero de esa época que se dedicaba a traficar con arte y artículos de coleccionista, la vio y me dijo que querría quedársela. Y por eso hicimos un trato. Si te traen más, finlandés, cómpralos. En la parte alta de la ciudad hay imbéciles que aprecian esta mierda, me dijo.
Así que en la siguiente ocasión que apareció el tipo enviado por Wig, también compré la escultura y se la vendí a Smith. Pero nunca saqué mucho dinero de aquello. El finlandés se encogió de hombros. Por lo menos no hasta el mes pasado. Apareció un muchacho con lo que compraron ustedes. Venía de parte del Wig. Escuche, me dice, esto es Biosoft y es un rompehielos. Wig dice que vale mucho. Yo le hice un rastreo y se veía bien. Me pareció interesante, ¿entiendes? También a tu socio Buboa le pareció interesante. Yo lo compré, Buboa me lo compró a mí. Fin de la historia. El finlandés sacó un cigarrillo, doblado y roto por la mitad. ¡Mierda! Después sacó un paquete gastado de papelillos del mismo sitio y extrajo una de las frágiles hojillas rosadas enrollándola alrededor del cigarrillo partido, como una especie de vendaje. Cuando lo lamió para cerrarlo, Bobby alcanzó a ver una lengua de un rosado grisáceo y muy puntiaguda. ¿Y dónde, finlandés, reside el señor Wig?, preguntó Lucas, con el mentón apoyado en los pulgares y los largos dedos cruzados en ángulo delante de la cara. Lucas, no tengo ni la más puta idea. En órbita, ahí arriba. Y no creo que tenga mucho dinero si solo vive de lo que yo le pago. ¿Sabes? También he oído que hay lugares ahí arriba en los que no necesitas mucho dinero si te adaptas a la forma de vida. Así que cabe la posibilidad de que viva bien aunque gane menos. Pero no tengo ni idea. Le dedicó una sonrisa horrible a Bobby, quien aún intentaba borrar de su mente la imagen de esa lengua. Luego se dirigió a Lucas con ojos entrecerrados. ¿Sabes? Ese fue el momento en el que empecé a escuchar que estaban pasando cosas muy raras en la matriz. ¿Cómo cuáles?, preguntó Bobby. Tú no te metas en esta conversación, dijo el finlandés sin dejar de mirar a Lucas. Fue antes de que aparecieran ustedes, el nuevo equipo vudú. Conocí a una samurái callejera que había conseguido un empleo trabajando para algún tipo de las fuerzas especiales, junto a quien el Wig parecía de lo más normal. Ella y un vaquero que habían sacado de Chiva estaban detrás de algo por el estilo. Quizás lo hayan encontrado. Escuché que vivía en Londres hace unos 7 u 8 años. Vete tú a saber. De pronto el finlandés parecía cansado y viejo, muy viejo. Miró a Bobby como si fuese una rata enorme y momificada, animada por resortes y cables ocultos. Sacó del bolsillo un reloj de pulsera con la esfera partida y una grasienta correa de cuero, y miró la hora. ¡Cristo! Bueno, eso es todo lo que puedo darte, Lucas. Unos amigos de un banco de órganos van a venir dentro de unos 20 minutos para hablar de negocios. Bobby pensó en los cuerpos que había en el piso de arriba. Habían estado allí todo el día. ¡Hey!, dijo el finlandés, leyendo la expresión en su rostro. Los bancos de órganos son estupendos para deshacerse de cosas. Yo les pago. Además, a esos hijos de puta de ahí arriba ya no les quedan muchos órganos que digamos. Y soltó una carcajada. Dijiste que era cercano a Legba. Y Legba es ese que Buboa y tú dijeron que me había dado suerte cuando me enfrenté a ese hielo negro, ¿no es así? El cielo comenzaba a iluminarse detrás de las geodésicas aserradas que parecían panales. Sí, respondió Lucas. Parecía estar sumido en sus pensamientos. Pero a mí me da la impresión de que no cree en esas cosas. No importa, dijo Lucas mientras llegaba el Rolls. Lo importante es que siempre ha estado en contacto con esas cosas.